Les decía que la Constitución del Ecuador establece que el trabajo es un derecho de los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, toda persona tendrá derecho a desarrollar un trabajo en un ambiente laboral adecuado que le garantice que va a tener salud física y mental dentro de ese trabajo, ¿no? Y que si ocurriese algún accidente de trabajo, tiene derecho a tener las reparaciones por parte de la empresa. Tampoco puede ser despedido por ocasión de ese accidente de trabajo. Pues esto dice la Constitución. Pero pues hay que entender que la Constitución es un reglamento o es un ente que está por encima de cualquier norma, reglamento en nuestro país. Sin embargo, ellos simplemente dicen, por ejemplo, tiene el derecho a la vida, tiene el derecho a un trabajo seguro, pero no establece los mecanismos de cómo vamos a dar ese trabajo seguro a la población, a los ciudadanos, de cómo vamos a garantizar la vida, ¿no? Entonces, en ese orden jerárquico, la Constitución está arriba, pero solo establece derechos, pero no dice cómo dar esos derechos a la ciudadanía. Más abajo tenemos, pues, lo que son las leyes, ¿sí? Las leyes que se van determinando a través de cada ministerio, va realizando sus propias leyes, y por debajo de las leyes, pues ya tenemos reglamentos, acuerdos ministeriales, lo que son normativas generales, pues eso está por debajo de las leyes. Y ninguna de ellas se puede ir en contra de lo que establece la Constitución o en contra de lo que establece la ley, ¿sí? En la parte del reglamento de cómo podemos tener un ambiente seguro para los trabajadores, pues eso se encuentra en el decreto ejecutivo 2393, que establece las condiciones mínimas de seguridad que tiene que tener un sitio de trabajo eh, para garantizar que sea seguro para el trabajador, ¿sí? Eso encuentra un conocimiento breve de cómo debería hacerse o cómo se establece la legislación dentro de nuestro país. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Inge. Ya. Entonces, una vez que vimos ya todas las técnicas analíticas de seguridad laboral, pues también habíamos hablado que habían las técnicas operativas, que era como quien dice, ya todo lo que planeamos, todo lo que investigamos, ahora sí lo vamos a ejecutar, ¿sí? Y dentro de estas técnicas operativas también habíamos dicho que era, por ejemplo, no hay los resguardos adecuados. Ya, la técnica operativa es póngale los resguardos a esa maquinaria. Se determinó que hay el riesgo de cortadura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a señalizar el lugar, vamos a poner los resguardos, vamos a darle mantenimiento a esa máquina, vamos a capacitar al trabajador. Ya, vamos a ponernos manos a la obra. Esas son las técnicas operativas, que lo que buscan es minimizar los riesgos. Pueden estar orientadas al diseño, es decir, que yo puedo estar diseñando, voy al decreto ejecutivo 2393 y veo, por ejemplo, que la iluminación para trabajar en un taller debe ser de tal, ¿sí? Y voy y pongo en mi taller esa iluminación, ¿sí? Hago el diseño que para el taller yo digo que tienen que haber 200 luces, como mínimo, ¿sí? O, por ejemplo, veo que van a trabajar bastante en oficina, pues bueno, le vamos a comprar, vamos a invertir, tenemos que invertir y comprar estas sillas para los trabajadores. Yo tengo que diseñar qué es lo que necesita mi empresa, ¿sí? Entonces van orientadas a la parte ergonómica y a ver las disposiciones de seguridad para mis trabajadores. Y ahora sí, en función de eso también puedo hacer ya las técnicas orientadas a la protección. Pues bueno, ya diseño ahora sí tenga su silla, tenga sus resguardos. Entonces, cuando yo digo orientadas a la protección, estoy hablando de protecciones tanto para todos los trabajadores como para una sola persona. ¿Qué quiero decir esto? Que hay protecciones colectivas y hay protecciones individuales. Protecciones colectivas, por ejemplo, son las barandillas, ¿sí? Que hay en un pasillo. Todos los trabajadores que suben por ahí acceden a la barandilla y todos están protegidos. Mientras que el casco o las gafas que le dan a un trabajador son de uso personal. Esa es una protección individual. Y una protección colectiva es para todos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es colocar resguardos, interruptores. Por ejemplo, aquí, si hay un lugar donde hay mucho ruido, yo puedo implementar una barrera, como vemos aquí en la imagen izquierda, implanto una barrera para aislar el ruido, ¿sí? Y esto sería una protección colectiva, porque yo al poner esa barrera aíslo del ruido para todos los trabajadores. Pero aún así resulta deficiente, entonces le voy a dar orejeras a cada uno de mis trabajadores. Eso ya es una protección individual. ¿Sí? Vemos que otro tipo de técnicas orientadas a la protección es señalizar el espacio de trabajo, ¿verdad? Como vemos en la segunda imagen que está aquí, ¿sí? Delimitar, poner la señalética adecuada. Esas también son técnicas orientadas a la protección. Y finalmente, pues, las técnicas orientadas al trabajador. Es decir, que yo le dé la debida inducción a mi trabajador de cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Tengo que entrenar al trabajador. En muchas empresas se toman muy en serio eso, ¿no? Entrenan a los trabajadores dentro de un área determinada. Por ejemplo, aquí en el área petrolera, hasta donde tengo conocimiento, en Repsol, es una de las empresas donde no piden mayor experiencia, ¿sí? Mientras que si usted se va a Petroecuador o a Slumber, le piden un sinnúmero de experiencia, ¿no? Aunque sabemos que casi siempre es por tener un pie más allá adentro, ¿no? Hablamos de las palancas. Pero pues, por ejemplo, en Repsol es una empresa que le maneja mucho el entrenar a los trabajadores, ¿sí? Le gusta adquirir personal nuevo, sin experiencia, que tenga buenas actitudes, que haya sido buenos estudiantes en sus universidades y que estén dispuestos a aprender. Los entrenan y generan trabajadores y por eso se lo conoce como la escuela de la parte petrolera, se le conoce Repsol, y de ahí pues por lo general se van a buscar trabajo en otras empresas después, pero ya tienen la suficiente experiencia y entrenamiento. Seleccionar el personal de acuerdo a sus conocimientos, ¿sí? Si contrato a alguien que realmente no va a poder hacer bien el trabajo, pues voy a tener, puedo tener que pase, que no haga bien su trabajo y también insatisfacción por parte de otros trabajadores porque ven pues que a él le están dando el puesto de trabajo sin tener las características adecuadas. Y pues debo mantener incentivados a mis trabajadores, tengo que estarles dando charlas motivacionales, de vez en cuando hacer integraciones dentro de la empresa, muchas empresas se toman muy en serio, ¿no? Esta parte de motivación, ¿no? En el que hacen cada mes se hace tal cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en los docentes nosotros hacemos cada año la cena de Navidad. Es una forma de integrar a todos los miembros, ¿no? Del sitio de trabajo, ¿no? Y cada empresa pues busca una forma de hacerlo, ¿sí? Y es una técnica operativa de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos visto estas técnicas de seguridad laboral, pues ya podemos plantear cuáles son los principios de la acción preventiva, ¿sí? Tenemos los principios de la acción preventiva. La primera es evitar el riesgo. Ese es el primer principio y el principio básico, evitar y si es posible eliminar los riesgos. Pero yo siempre digo, nosotros no podemos evitar o no podemos eliminar algo si no lo conocemos. Entonces, más que decir que el primer punto sería evitar los riesgos, yo diría que sería gestionar los riesgos. Porque gestionar quiere decir que usted va a tener que conocer y va a tener que tomar acciones correctivas frente a eso, ¿sí? Entonces, el primero es saber cuáles son los riesgos para poder evitarlos. Después tenemos que evaluar los riesgos, ¿sí? Hay riesgos con los que voy a seguir, los que siempre voy a tener que trabajar. Como les decía la moladora, no le puedo quitar la navaja porque necesito la navaja para cortar, ¿sí? Entonces, necesito evaluar ese riesgo, qué tan grave, qué tan moderado, qué tan importante resulta o no a lo largo de su ejecución en esa tarea, ¿no? ¿Qué tanto puede ocurrir ese riesgo? Entonces voy a tener que evaluar, ¿sí? Es uno de los principios de la acción preventiva. Combatir
los riesgos en su origen, ¿sí? Por ejemplo, lo que les hablaba de que hay una máquina que genera mucho ruido, ¿verdad? Genera mucho ruido, pues tal vez yo puedo buscar una máquina que, darle de baja a esa máquina, tal vez ya está muy vieja, tal vez necesita un mantenimiento. Entonces tengo que ir al origen, ¿no? ¿Dónde está ocasionándose eso, ¿no? Y si ya de lleno no pude, pues ahí sí le voy, le pongo la barrera, le doy las orejeras a los trabajadores, ¿no? Pero si puedo, mejor retiro o le doy mantenimiento a esa máquina, ¿no? Tengo que combatir el origen del riesgo. Adaptar el trabajo a la persona, pues es entendible, ¿no? Si, por ejemplo, un trabajo de manufactura que tenga la altura necesaria de la mesa para que la persona no se mantenga encorvada, ese tipo de situaciones, ¿no? Tener en cuenta la evolución de la técnica, pues nuestro mundo es un mundo que es cambiante, que siempre está avanzando. Entonces, siempre van a haber nuevas formas de gestionar y nuevas formas de llegar a los trabajadores. Entonces, como prevencionistas y como trabajadores tenemos que tomar en cuenta este tipo de nuevas acciones o tecnologías. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, ¿sí? Más o menos lo que les decía de la máquina que estaba en mal estado porque producía mucho ruido, pues lo mejor sería eliminarla. ¿Sí? Mejor la quito que seguirla tratando, ¿no? O pues simplemente, por ejemplo, digamos que yo trabajo con algún ácido, ¿no? Lo mejor sería que si no trabajo con ese ácido, sería lo mejor, si puedo cambiarlo por otro. Y, por ejemplo, ahí se me ocurría un ejemplo, pues anteriormente la pintura con las que pintábamos nuestras casas tenían plomo y después se descubrió que la exposición al plomo que tenían las pinturas era cancerígeno y hoy en día está prohibido el plomo en las pinturas. Entonces, tuvieron que reemplazar. Seguramente el plomo era un ingrediente necesario dentro de la pintura, pero tuvieron que quitarlo. Asimismo, como el asbesto que hay en las paredes. Hoy en día, pues el asbesto también ha habido estudios que dicen que es peligroso. Y pues las normas, bueno, aquí los permisos de seguridad, las inspecciones no son tan exigentes, ¿no? Pero en otros países sí. Sí, por ejemplo, hacen la inspección de seguridad en las casas y no tienen que tener restos de asbesto o de plomo en las paredes porque son cancerígenos. Entonces, tengo que eliminar lo que sea peligroso. Tengo que eliminarlo. Si puedo hacerlo, mejor lo elimino. Planificar la prevención. Y aquí hay uno que dice, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y esto es algo que yo ya les había dicho a ustedes. Siempre creemos que prevención de riesgos laborales o que una empresa está haciendo bien su trabajo porque me dio guantes, porque me dio un casco y porque me dio unos zapatos de seguridad. Ya es el top de seguridad laboral. Pues esas son, este equipo de protección personal es protección individual. Entonces son esfuerzos que estoy dirigiendo solo para los trabajadores, pero yo tengo que anteponer la protección colectiva. Es decir, se me ocurre en la refinería. En la refinería hay fierros hacia arriba y yo no los puedo quitar. Es la estructura del ambiente, entonces tengo que darle el casco al trabajador para protegerle, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se me ocurre, le doy al trabajador, se me ocurre un arnés de seguridad, porque hay un pasillo que no tiene barandillas, que es un pasillo suelto, y le doy un arnés de seguridad al trabajador y listo, pasa, y si se cae, pues tiene el arnés. Cuando lo ideal es que haya una barandilla, un resguardo, para que no solo ese trabajador que está ahí cruce de manera segura, sino que todos los que circulen a través de ese lugar estén seguros. Entonces, siempre tengo que implementar las debidas medidas colectivas para todos, ¿sí? Y medidas de protección colectiva son instalar resguardos en las maquinarias, poner la señalética adecuada,
digamos que hay una emergencia y la señalética de vías de evacuación, lo van a ver todos. Entonces están las vías de evacuación, todos van a salir por ahí, ¿sí? Entonces la señalética, los resguardos son protecciones colectivas, instalar barandillas, rampas, escaleras seguras, suelos seguros son protecciones colectivas y protecciones individuales son el equipo de protección personal. Y por último, pues bueno, no menos importante y yo diría una de las más importantes, dar las instrucciones a los trabajadores. Porque recuerden que la seguridad es responsabilidad de cada uno de los trabajadores. No es del prevencionista, no es del empleador, no es de la empresa, es del trabajador, ¿sí? Pero la empresa sí que tiene que garantizar que las condiciones sean las adecuadas. Y de aquí nacen pues estos dos términos que les he mandado de consulta, ustedes lo van a ampliar ahí ya, ¿sí? La prevención busca sobre el causante, es decir, evaluar los puestos de trabajo, hacer inspecciones de seguridad, dar formación a los trabajadores, mantenerlos incentivados, todo eso pues son medidas de prevención. Y las medidas de protección, pues son dar el EPP adecuado, poner la señalética, colocar rampas, ese tipo de situaciones, ¿no? Serán medidas de protección. Y bueno, acá tengo algo que no vamos a desglosar. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, con eso tenemos las dos tareas que están ahí planteadas. Los accidentes de trabajo y qué es medidas de prevención y protección. Yo les he dado aquí algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, seguramente les va a quedar más clara para hacer ese trabajo, pero ustedes tienen que ya plasmarlo en el deber. ¿Por qué mando a hacer ese deber? Si a pesar de eso lo he dado un poquito aquí en la clase, porque yo siempre pongo, por ejemplo, una pregunta. Digo, instalar un resguardo o un breaker de protección diferencial a la entrada de un tablero. ¿Es una medida de protección o es una medida de prevención? Y casi nadie acierta, porque no diferencian qué es una medida de prevención y qué es una medida de protección, a pesar de que le doy la clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos falta trabajarlo de manera autónoma, por eso les mando el deber, ¿sí? Sobre todo también porque mis clases son a veces un poco tediosas, ¿no? Son un poco largas. Entonces, usted trabajando en su casa le va a ir mejor. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. ¿Cansados? Por el momento no hay. ¿Seguimos? No. Sí. Paramos. ¿Paramos? Yo tengo una pregunta. No. Dígame. La pregunta es respecto a eso que usted habló del plomo o algo así. Eso que usted dice que es cancerígeno, ¿no? Mi pregunta es, ¿ese puede ser hereditario o no? O sea, digamos yo me contagio de plomo y ¿puedo heredar a mi hijo eso? ¿O no? Ya, a ver.